En el que les hablo el doctor de la Cuba, les voy a hacer una revisión de lo que es temas de cirugía plástica. Vamos a tratar de hacerlo un poco dinámico para que no se duerman, ¿ya? Alguna duda en el transcurso, preguntan, igual de manera les pregunto, para que también vayan utilizando un poquito más el recuerdo. Bien, vamos a ver primero lo que son las quemaduras. Y para poder entender, básicamente, o sea, para poder memorizarlo, no memorizarlo, ¿no? O sea, para poder sacar con facilidad las respuestas en caso de que se presenten estas preguntas, vamos a primero entender lo que es la anatomía y la fisiopatología de la piel. Entonces, no van a tener que memorizar nada, solamente recuerdan, si lo han captado bien, si lo entendieron bien, las respuestas salen así de por sí, ¿ya? Entonces vamos a ver, tenemos varios esquemas aquí que ejemplifican lo que es la anatomía de la piel. Sabemos que la piel está compuesta básicamente por tres capas, ¿no? Algunos libros, sin embargo, textos, eh, deciden excluir la hipodermis. Como primer estrato vamos a tener el estrato externo, vamos a tener lo que es la epidermis, la cual ustedes ya saben que consta de 5 capas, ¿no es cierto? Esta epidermis aproximadamente es el 5% de la piel total en lo que respecta a grosor. Un aproximado de 200 micras de grosor. Es mayor en algunas zonas, ¿no? Sabemos que en la palma de las manos y de los pies, la planta de los pies es mucho más gruesa, ¿no es cierto? Otra característica de esta epidermis es que es avascular, ¿no es cierto? Entonces, si es avascular, ¿cómo es que se nutre la epidermis? Se va a nutrirse por difusión simple, ¿no es cierto? A partir de la membrana basal, la cual es el límite entre la epidermis y la dermis. A su vez, esta epidermis va a tener 5 estratos, de los cuales la primera es la basal. Yo les pido hacer esta especie de recuerdo para que les resulte fácil y no tengan que memorizarlo. Imagínense, bueno, imagínense una espina, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tiene la espina? Tiene su base, ¿no es cierto? Después continúa la espina. La espina, ¿qué cosa tiene? Como tiene sus frutos, que son los gránulos, la siguiente capa. Más arriba ya no hay nada, entonces tenemos algo que es lúcido. Y la siguiente capa cae de por sí, que es la escamosa, ¿no es cierto? Entonces, así de fácil, ¿no? Para que no tengan que esforzar la mente. No hay mejor manera de memorizar que con algún tipo de analogías, con dibujos, con hemotecnias, ¿ya? La vez pasada estaba viendo, hay un compañero que va a postular a Estados Unidos, se va a ir para allá. Entonces me muestra todos los textos que manejan ellos, solo trabajan a base de mnemotecnia, ¿no es cierto? De dibujos. Se hace fácil, ¿no? Entonces hay que memorizar eso. Células importantes en la epidermis, vamos a tener los queratinocitos, las células de Langerhans, ¿no es cierto? A continuación viene la segunda capa, que es la dermis, en la cual mide aproximadamente en promedio hasta 2 milímetros, ¿no? Es más gruesa en qué parte del cuerpo? En la espalda, ¿ya? La dermis. Prácticamente lo que le da soporte a la piel, lo que le da, o sea, la elasticidad, el hecho de que la piel no se abra, no se rompa, le da la dermis, ¿ya? Entonces, esto también es bueno entenderlo como concepto para que más adelante, en todo momentos a veces se nos presentan, ¿no es cierto?, pacientes que hay que suturarlos. Entonces, lo básico en la sutura es la dermis, ¿ya? A veces por eso es que se decide, ni siquiera se pone punto aquí a la epidermis. Lo principal es la dermis, ¿ya? La dermis está constituida básicamente por colágeno. Eso es lo que le da la elasticidad y la fuerza, ¿no? ¿Colágeno de qué tipos? De tipos 1 y 3, ¿no? Entonces, a su vez, esta dermis va a tener varias inclusiones aquí adentro, ¿no? Las siguientes imágenes lo van a mostrar.
La dermis está formada por dos estratos, ¿no es cierto? Primer estrato es el estrato superficial o papilar, ¿ya? Papilar. Estas papilas nos van a dar lo que viene a constituir las huellas dactilares, ¿ya? Entonces más o menos es hacia este nivel, ¿no? Aquí más o menos se insinúan, ¿no? En otras imágenes aquí sí se ve bien, ¿no? Las papilas dérmicas. Que dicho sea de paso, cuando existe un traumatismo tipo una quemadura y existe regeneración o cicatrización del tejido, estas papilas dérmicas muchas veces se pierden, ¿no? Por esta capa papilar van a circular una fina red de vasos paralelos a la membrana basal, la cual entonces captamos todos estos conceptos y más adelante vamos a ver, vamos a recordar cómo es que se produce, cómo es que se caracteriza una quemadura de primer grado, una de segundo grado, superficial, una profunda, una de tercer grado. Entonces así de facilito sale, ¿ya? Esto es básico que lo capturen acá y capten estas imágenes, o sea, capturen la imagen de epidermis, de dermis con sus dos capas y después la hipodermis. Entonces, el concepto así de por sí es como una fruta madura se cae, ¿ya? Entonces estamos viendo acá una fina red de vasos superficiales que obviamente son los que, sacamos por conclusión, son los que van a dar la irrigación por difusión simple a la epidermis, ¿no es cierto? Pues puesto que esta es avascular. A continuación de esta vamos a tener otro estrato dérmico, el cual es el estrato reticular, ¿ya? Por la disposición de las fibras, ¿ya? Así a manera de retículos. A su vez también en este subestrato van a estar ubicados lo que son los anejos, el folículo piloso, las glándulas sebáceas, las terminaciones nerviosas, etcétera, ¿no es cierto? Aquí está la imagen, está hablando de por sí, ¿ya? Por debajo de esta, ya en el límite casi, en el límite inferior de la piel, de la dermis, estarían los vasos o el plexo vascular profundo, que como vemos aquí es un poco mayor calibre, ¿no? Es de mayor calibre, ¿ya? Por debajo ya estaría viniendo a ser lo que constituye la hipodermis, lo cual son especie de septos de contenido graso, que también va a variar dependiendo de la zona, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la mano no tenemos el panículo adiposo que se tiene en la espalda, o que por ejemplo tienen las doctoras en la región de las piernas o en la región de los glúteos, ¿no es cierto? Donde el panículo adiposo es recontra amplio, ¿no es cierto? Entonces todo esto, toda esta disposición heterogénea, se puede decir, particular de cada zona hace que las quemaduras sean también particulares en cada zona. O sea, no podemos hablar de una quemadura de mano es igual a una quemadura de pierna o de cara o de espalda, ¿no es cierto? Hemos visto que la dermis, por ejemplo, es más gruesa en la espalda. Entonces eso concluimos de que si una persona tiene una quemadura en la espalda, obviamente es más gruesa, entonces hay más posibilidad de que ésta se recupere o que ésta haya dañado menos, ¿ya? Entonces, por eso es que les explico, ¿no? Todas esas particularidades no lo digo porque sean datos así por demás, sino uno capta esa situación y no solamente para un examen, sino para la vida práctica, ¿no es cierto? Es así de sencillo, la vida práctica. Tengo un paciente quemado de espalda y se quemó la espalda y se quemó otra zona, entonces la de la espalda tiene más posibilidad de recuperarse, ¿ya? Igual la mano, la epidermis es más gruesa en la mano o en el pie, entonces esta resistirá más, ¿ya? A manera de recuerdo les muestro esta imagen que muestra las líneas de menor tensión en la piel, las cuales son denominadas líneas de Langer. Su utilidad es básicamente al realizar procedimientos estéticos, ¿no? O suturas, o para también explicar a los pacientes el porqué de algunas cicatrices inestéticas. Nos damos cuenta de estas imágenes que estas líneas de Langer van en sentido perpendicular a la disposición de los músculos, ¿no es cierto? Miren, si el músculo va así, la línea de Langer va en sentido contrario.
Si el músculo obviamente está yendo así, en sentido longitudinal, las líneas del Langer van en sentido contrario, ¿no es cierto? Sabemos que el músculo glúteo también va en este sentido y la línea del Langer va en sentido contrario. Entonces eso nos trata de decir que las líneas del Langer van en sentido perpendicular a las líneas o a la disposición de los músculos. Cuando una cicatriz o un corte tiene esta disposición de las líneas del Langer, la cicatriz va a ser menos conspicua o menos notoria. Será más desagradable en caso contrario, ¿no es cierto? ¿No? Entramos de lleno a lo que son el concepto de quemaduras. Una quemadura es una lesión de tejido por haberse expuesto a una fuente térmica, puede ser térmica, ¿no? Puede ser eléctrica, química o radiactiva. Ya vamos ampliando el concepto, ¿no? No solamente, muchos tenemos el concepto de quemadura solamente es fuego o agua, ¿no? Se puede producir por electricidad, por químicos, también por radiactivos, ¿ya? Este daño que se produce va a depender de qué? De la temperatura o la causticidad del agente y del tiempo de exposición. No es lo mismo que exponer más o menos el límite que tolera el cuerpo en calores más o menos unos 42 grados, ¿no? Donde es el punto de quiebre. A esa temperatura mayor daño no se va a producir. Más o menos llegando a los 50-51 grados de temperatura, más o menos se va a requerir un promedio de 4 o 5 segundos para producir daño. El, el tiempo de exposición, ¿no? Entonces es también dependiente de la temperatura. A mayor temperatura, menor tiempo de exposición, más o menos a 71 o 75 grados, refiere la literatura que basta 1 a 2 segundos para sufrir una quemadura. ¿Ya? Existe entonces, en consecuencia, como corolario de lo que hemos expuesto de la anatomía de la piel, una clasificación que va a estar dada por la profundidad. ¿Ya? Entonces, ahora sí la vamos a ver recontra fácil si hemos estado atentos y si realmente hemos entendido lo que es la anatomía de la piel. Así de fácil. Recordando esta imagen, las preguntas que vienen respecto a cirugía plástica son más de quemaduras o heridas, ¿no? Entonces, recordando esto, así facilito. Primer grado lo asociamos directamente con epidermis, ¿no? Así de fácil. Segundo grado, dermis. Tercer grado, hipodermis. Cuarto grado, todo lo que esté por debajo. ¿Qué está por debajo? Están los músculos, los tendones, los huesos, etcétera, ¿no es cierto? ¿Eh? Eso es casi todo. Yo no sé en quemaduras, no sé, ya no deberíamos hablar algo más, pero vamos a ampliar, vamos a ver que sí, todavía hay algo más, ¿ya? Entonces, primer grado, ya hemos dicho, epidermis. Como la epidermis es tan delgadita, no pasa nada, ¿no es cierto? Se regenera. Generalmente la hemos padecido casi todos, cuando nos hemos ido a jugar un partido, cuando las chicas se han ido a la playa con su bikini y se han regresado a la casa con la piel recontra roja, ¿no es cierto? Que les arde y les arde y les arde, ¿ya? Entonces, esa es una quemadura de primer grado. Entonces, ojo, ¿no? Se están quemándose, eso también es peligroso, ¿ya? Ustedes saben que el daño solar es acumulativo, ¿no es cierto? Segundo grado, entonces como ya lo hemos asociado a dermis, ahora vamos a ir un poquito más allá. Lo dividimos en dos. Como teníamos dos capas aquí, lo dividimos en dos. Aquí no podemos dividir porque es tan pequeñito que, bueno, es imperceptible, ¿no? Entonces, segundo grado superficial, ¿lo asociamos con qué? Con dermis papilar, ¿no es cierto? Aquí se notan bien las papilas, miren. ¿Ya? Segundo grado profundo, lo asociamos con dermis reticular. ¿Ya? Dermis reticular. Entonces, como hemos captado bien los conceptos de dónde están las arterias, dónde están los nervios, todo eso, de acá a un momento la clínica o las características van a salir de por sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una quemadura de segundo grado superficial, ¿qué cosa vamos a tener? ¿Qué cosa está por acá? Hemos dicho que hay una fina red de vasos, ¿no es cierto? Entonces, si esos vasos se ven disrupcionados, se puede decir, o dañados, ¿qué cosa va a haber por esa zona?
Cuando se produce una quemadura, obviamente se produce vasodilatación, ¿no es cierto? Entonces, producto de la vasodilatación, ¿qué cosa va a haber? Va a haber pérdida de líquido. Entonces, esa zona va a estar húmeda. Como en esa zona hemos visto que también había terminaciones nerviosas, ¿qué cosa va a haber? Va a haber dolor intenso. ¿Ya ve? Así de solito se cae. Sí, o sea, prácticamente hemos levantado toda esta capa, se ve expuesta toda esta capa. Sabemos que una de las principales funciones de la piel es barrera, ¿no es cierto? Entonces, si levantamos esta barrera, que es la epidermis, queda todo eso expuesto. Empieza a salir el líquido y empieza a doler porque esta parte es, se puede decir, un epitelio, ¿no? Un epitelio sin sensibilidad, por eso es que protege, ¿ya? Más adelante vamos viendo nuevamente, si es que se quemó esto y estamos por aquí, estamos en una quemadura de tercer grado que prácticamente estamos en la hipodermis, ¿qué cosa vamos a tener? ¿Mm? Todo esto está sancochado. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a ver más adelante. Si es que tenemos una quemadura hasta este nivel, ¿qué vamos a tener? ¿Ya? Entonces vamos viendo primero los tipos de quemaduras según esto el agente. Si son térmicas puede ser por fuego directo, por líquidos calientes, lo más común es el agua, por vapores o gases calientes, por exposición al sol, ya lo hemos dicho, por contacto con cuerpos incandescentes, inhalación de humos y gases. Ustedes recuerdan, seguro que todavía han oído, ¿no? Eso de la discoteca Utopía. Yo también en algún momento creía que esos pacientes estaban calcinados, cocinados, ¿no? Pero los pacientes que murieron ahí no han muerto por quemadura, han muerto por inhalación, ¿ya? Por eso han muerto. Prácticamente los pacientes, esos señores estaban algunos encerrados en los baños, etcétera, pero el humo, la cantidad de humos era tan intensa que en segundos han fallecido por esto, ¿no? Por químicos, que también es bien frecuente, ahora que, por ejemplo, por la zona norte hay bastante industria, entonces a cada rato vienen pacientes que por quemaduras por ácidos y por álcalis, ¿no? Quemaduras eléctricas también, las quemaduras eléctricas que son de bastante temer, quemaduras por radiación. No sé quién, me recuerdo un paciente que vino y que trabajaba en una empresa, algo así, y se había metido una especie de radiactivo al bolsillo y vino con una quemadura del muslo. Entonces, por la profundidad, ya lo hemos dicho, las de primer grado, epidérmicas, ¿no es cierto? Segundo grado, superficial, dermis papilar. Profunda, dermis reticular. Quemaduras de tercer grado, hipodermis, ¿no es cierto? Ya se venció todo. Entonces aquí vamos a ver un poco más claro ya con imágenes y con la clínica de lo que vienen a ser las quemaduras, ¿ya? Hemos dicho quemaduras de primer grado solamente epidermis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es lo que tienen las chicas cuando regresan de la playa de haberse soleado? Eritema, ¿no es cierto? Signo básico, eritema. Nadie se va a olvidar eso. Entonces todos hemos tenido quemaduras de primer grado, ¿ya? Casi todos. Bueno, y de los doctores, los que no hacen deporte, nunca se han quemado, ¿no? ¿Ya? El resto no cuenta. Aquí está. ¿Algún tratamiento para esto? Alguna cremita para el dolor, etcétera. Al día siguiente ya no duele, ¿ya? Básicamente, solamente esto, ¿ya? Esto es lo que hay que memorizar. El resto está de relleno. Aquí está. Bueno, la imagen es un poco exagerada. En realidad no se produce eso. Pero más o menos es para fijar el concepto, ¿ya? O sea, para fijar el concepto de que la epidermis es la única capa dañada en esta quemadura. Las quemaduras de segundo grado, las de moderadas, es otra clasificación, ¿no? Moderadas o severas, que son las superficiales. El signo clásico va a ser la ampolla o flictena. ¿Eso por qué? ¿Qué cosa existe entre la epidermis y la dermis? Existe la membrana basal, ¿no es cierto? Entonces, se produce esto porque por disrupción o por daño de la membrana basal, ¿ya? Aquí está el signo clásico, que es el flictena.
y se ve, o sea, obviamente ya se ha perdido la capa epidérmica. Entonces, esta es la característica. Aquí vemos una lesión así húmeda, dolorosa, bien eritematosa. Este eritema, ¿por qué va a ser? Es por la vasodilatación, ¿no es cierto? Por la vasodilatación. Una vez que se produce una quemadura, se activan todos los mediadores de la inflamación, vale decir citoquinas, etcétera, etcétera, ¿ya? Es por eso que se produce esta vasodilatación. Prácticamente como un proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Que ustedes ya saben, donde existe calor, rubor, dolor, toda esa situación. Más adelante vamos a hablar un poquito más para que entiendan la fisiopatología de las quemaduras. Forman flictenas con lecho vital rojo, es bastante dolorosa. ¿Por qué? Porque quedan expuestas las terminaciones nerviosas superficiales, ¿no es cierto? Esto, el tratamiento para esto, bueno, curaciones, tratamiento conservador, como la quemadura es superficial, entonces este tipo de quemaduras va a regenerar. Hay dos conceptos que quiero que a ver, alguno de ustedes me lo responda. Diferencia entre regeneración y cicatrización. ¿Alguien? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Son sinónimos? ¿Sí? ¿No? Nadie se anima. Bien. Cicatrización es el proceso por el cual se devuelve o se reincorpora tejido, pero de características diferentes, ¿ya? Los que tengan una cicatriz no me van a dejar mentir. La cicatriz es diferente que la piel normal, ¿no es cierto? Y obviamente ya no cumple la función. Por ejemplo, una cicatriz en la piel, esa cicatriz ya no es elástica, ya la sensibilidad está disminuida, es diferente, uno siente una sensación diferente, ¿no es cierto? Y regeneración es el proceso por el cual se reincorpora tejido de características similares y por tanto se conserva la función, ¿ya? Entonces, como médicos es importante que manejen esos conceptos y hablen con propiedad, ¿no? No es lo mismo una cicatriz que un tejido regenerado. Por ejemplo, este tipo de tejidos con un adecuado manejo regeneran, es decir, van a quedar casi similares, ¿no es cierto? Con un adecuado tratamiento, obvio, eso entre comillas, con un adecuado, porque esta quemadura de segundo grado, ya sea superficial y mucho más las profundas, pueden evolucionar a una quemadura de tercer grado, ¿ya? Es decir, se pierde toda la piel. Cuando tenemos un estrato de la piel parcialmente dañado, se puede recuperar lo que falta. Pero si se perdió todo, olvídense, eso se va a rellenar con injerto o con una cicatriz, o sea, con un tejido diferente, ¿ya? ¿Se entiende, no? ¿Ya? Aquí está. Entonces, miren, esto es, se supone que todo esto es la dermis. Entonces, como tenemos todavía parte de dermis, esto le ayuda a solucionar el problema y a recuperarse. Pero si se quemó todo esto, olvídense que queda por debajo. El músculo no va a dar piel, ¿no es cierto? La grasa no va a dar piel. La epidermis, derivado ¿de qué tejido es? De ectodermo, ¿no es cierto? Y la dermis también del mesodermo, ¿no? Entonces, ese concepto hay que tenerlo bien presente. Aquí vemos, ¿ven? Miren dónde están ubicadas las glándulas sudoríparas, el folículo pilosebáceo. Están ubicadas en el estrato profundo de la dermis, ¿no es cierto? En la dermis reticular, ¿ya? Recapitulamos, una quemadura de primer grado, epidermis, segundo grado, espesor parcial, solamente dermis papilar, dolorosa, etcétera. Las de tercer grado, también denominadas severas, la característica principal es la escara, ¿no? Obviamente ya hemos dicho que se ha vencido
la epidermis y la dermis. Entonces estamos ya prácticamente en hipodermis, ¿no es cierto? O por debajo de la hipodermis. Ya toda la piel está quemada, ¿ya? Toda la piel está quemada. Entonces, ¿qué pasa? Como bueno, la epidermis por ser tan delgada es un tejido que se esfacela, ¿no es cierto? Es decir, o sea, es tan delgadito, es como un papel higiénico que uno le echa agua y ¡plin! Se levanta. ¿Es así? ¿No es cierto? Es así. Pero la dermis, les he dicho, la dermis es el tejido de mayor soporte, lo que le da resistencia a la piel es la dermis. Entonces, esta dermis, si está quemada, no se va a levantar así, así por así, ¿ya? No se levanta así por así. Lo que pasa es que queda a manera eh, de un tejido saponificado, se puede decir algo así como empastado queda, ¿no es cierto? Pero queda ahí. Así la dermis esté quemada en su totalidad, no se va a levantar como la epidermis, entonces queda. Y esto es lo que queda. Dermis muerta es lo que se denomina escara, ¿ya? Eso es una escara. ¿Y cómo es una escara? ¿Qué características tiene? Tiene la apariencia de ser medio amarillenta, parece un jabón, algo así, ¿ya? Un jabón entre amarillo, blanco, dependiendo de la zona quemada también. Otra característica es que tiene, a trasluz se ve una especie de la vascularización que ha sido, que ha sido ganada por el fuego, ¿ya? O sea, está como coagulada. Obviamente va a ser indolora, ¿no es cierto? ¿Dónde están las terminaciones nerviosas? No están en la dermis. Si todo eso ya se quemó, ¿qué va a doler? ¿No es cierto? ¿Ya? Hay que distinguir este concepto. Ya muchas veces el común, hasta médicos, denominan a las escaras, confunden el concepto de escara o el término escara con úlceras de presión. ¿Ya? ¿No es cierto? Ustedes no en el hospital no han dicho, hay un paciente con escaras, dicen, ¿no es cierto? Y no es una escara, hay un paciente que está con úlceras de presión. El término correcto es úlceras por presión. Y tiene un huecote ahí adentro. Escara es esto, es un tejido muerto. Úlcera por presión, las úlceras por presión tienen sus estadios. Las úlceras por presión tienen 4 estadios. Una es cuando recién el paciente está apoyando, a las pocas horas se pone eritematoso, ¿no es cierto? Han visto en todos. Hasta nosotros, si apoyamos la rodilla por una hora continuada, se va a poner roja, o el codo. Entonces, ese es un estadio. El siguiente estadio, recién cuando ya la piel muere, ese estadio es escara, ¿ya? El siguiente estadio es la fase de contracción, y el otro estadio es la de detersión, cuando la úlcera se está contrayendo. Pero no confundamos esos términos. Las úlceras que tienen los pacientes postrados son úlceras por presión y escara solamente es un tejido muerto. Entiendan bien este tejido, este término, ¿por qué? Porque más adelante en el tratamiento, por ejemplo, vamos a referirnos a lo que es escarectomía. Entonces, si les decimos escarectomía, ¿qué cosa es escarectomía? No es el tratamiento de las úlceras por presión, ¿no es cierto? A ver, si creemos eso, confundimos, ¿no? Entonces está claro, ¿no es cierto? Tercer grado, escara, no hay dolor. ¿Listo? Ahí quedamos. Primer grado, eritematoso. Segundo grado, flictenas, dolor, eritematoso. Tercer grado, escaras, no dolor. Ya está. Y si captaron este esquema de la anatomía de la piel, ¿no es cierto? Ya no hay más que decir. Lo que viene por debajo son quemaduras de cuarto grado. Músculo, huesos, tendones, etcétera. Eso es todo, este cuarto grado, ¿ya? Aquí está. Prácticamente estamos en el límite, en la fascia, ¿no? Límite del músculo. Hemos visto, mira, aquí ya no existe. O sea, este esquema está ejemplificando como que estuviese levantado, ¿no es cierto? Pero no está levantado, no se ha perdido. Ahí está. Está como zancochado, ahí está, ¿no es cierto? Pero está todo quemado. Entonces está quemado el vasito, por eso que el vasito se ve así como como que vemos a través de un vaso, se ve una arborización de color azul, pero ya no funciona. Las terminaciones nerviosas están quemadas, los folículos están quemados, todo. Entonces no duele. ¿Qué cosa hay que hacer para para curar estas heridas? Este es tejido muerto. Sobre el tejido muerto, ¿eso qué cosa es comida para quién? Para las bacterias. ¿Ya? Por eso que un paciente que tiene extensión amplia de quemadura de tercer grado es de riesgo, no solo por varias razones. ¿Por qué? Porque tiene bastante tejido muerto, entonces las bacterias se meten ahí y de ahí se meten a la sangre. Otra razón, ¿por qué? Porque ya no tiene cobertura para una amplia
zona del cuerpo, ¿no es cierto? Otra de las funciones de la piel es termorregulación, intercambio de, ¿no es cierto? Entre estas zonas, intercambio de electrolitos entre estas dos zonas. Entonces todo eso se ve alterado por eso y por muchas razones más que más adelante vamos a revisar. Un paciente gran quemado es crítico.